Licenciado, compañeros, voy a iniciar con la socialización de mi grupo, donde les vamos a hablar la primera parte de la Constitución Política del Estado, que son las bases fundamentales del Estado: derechos, deberes y garantía. Vamos a iniciar leyendo el artículo 1, donde dice: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se fundamenta en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Bien, vamos a analizar el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, donde nos damos cuenta que hace mención en este artículo las características fundamentales de la República de Bolivia. Por si acaso, de acuerdo a la Constitución Política actual de Bolivia, Bolivia continúa siendo una república, solo que una de sus características fundamentales es la de ser plurinacional, ¿no? Y de ahí deriva su nombre, como lo conocemos actualmente, Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, en el artículo 1 nos habla o nos dice, ¿no?, sobre la cualidad de país que en la actualidad es Bolivia, ¿ya? Ahora, pasando al artículo 2, nos dice: dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución y la ley. ¿Ya? Ahora, pasando al artículo 3, nos dice: la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos. Las naciones y pueblos indígenas originario campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Ya, en el artículo 3, valga destacar, considera como sinónimo a la nación y al pueblo. Esa es la primera cuestión. Ahora, la segunda cuestión, nos damos cuenta cuando dice: la nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y bolivianas, hace mención primero a la nación y pueblos indígenas originario campesinos. Segundo, hace mención a las comunidades interculturales. Valga aclarar o decir, ¿no?, que las comunidades interculturales son los mestizos y afrobolivianos. Eso quiere decir que estos tres constituyen el pueblo boliviano. Pasando al artículo 4, dice: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Ahora, pasemos al artículo 5, donde nos dice el parágrafo 1: son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son, como ven en la pantalla, son muchos. Ya, aquí les voy a explicar. Los idiomas hablados en la actualidad por todas las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos son 36.
¿Ya? Entonces los idiomas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia son 37. ¿Por qué 37? O sea, 36 son los originarios más uno que es el castellano. En total serían 37 idiomas oficiales. No sé si recuerdan, pero en las anteriores constituciones políticas el idioma oficial solamente era considerado el castellano. Ahora, el parágrafo 2 nos dice que el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos 2 idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano. Ya. El parágrafo 2 nos dice que el gobierno plurinacional, constituido por el gobierno central y los gobiernos departamentales y los servidores públicos que trabajan en ambos entes, deberán utilizar 2 idiomas oficiales. Por ejemplo, en el caso de La Paz, el castellano y el aymara, ¿no? Entonces, el caso de Cochabamba, tendríamos que utilizar el castellano y el quechua. En caso de Santa Cruz, tendrían que utilizar el castellano y guaraní. Obviamente solo son ejemplos, ¿no? Ahora vamos a pasar al artículo 6, donde nos dice en el parágrafo 1, Sucre es la capital de Bolivia. En el parágrafo 2 nos dice, los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de cantuta y por último la flor del patujú. Buenos días, licenciado Juan José. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, mi nombre es Brenda Claudia Ocacoyo. Artículo número 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de forma directa y delegada, que emanan de ella por delegación. Las funciones y atribuciones de los órganos del poder público es inalienable e imprescriptible. Artículo número 8. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural el ama yuya, no seas mentiroso, ama aquella, no seas flojo, ama sua, no seas ladrón, el sumacamaña, el vivir bien, el ñandereco, el cuidado armonioso, el tecocabi, la vida buena, el ibimarey, tierra sin mal, el capajñan, camino o vida noble. El Estado se sustenta en los valores dignidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equidad, igualdad de oportunidades, equidad social y de género, en participación de bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para el vivir bien. Artículo número 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley. 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, desarrollo, la seguridad y la protección
igualdad en dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, para fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural e intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar las unidades del país y preservar como patrimonio histórico humano la diversidad plurinacional. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. 5. Garantizar el acceso de las personas en la educación, salud y trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Mi nombre es Arevalo Siles Andrea del Carmen, continuando con lo que es el artículo 10 de la Constitución, donde nos dice que Bolivia es un estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz. Esto siempre se desarrolla de manera equitativa, con pleno respeto a lo que es la soberanía de los estados. Como punto 1 resalta que Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferentes conflictos y de igual manera se compromete a lo que es la independencia y la integridad del Estado. Y como punto 2, se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano. Este artículo vela lo que es la seguridad de todo ciudadano, de todo boliviano, de armamentos, de enfermedades y otros. Ahora pasamos a lo que es el capítulo 3, que vendría siendo el sistema de gobierno. En el capítulo 11 tenemos que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma de democracia participativa, representativa y comunitaria. Esto con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Como primer punto, la democracia directa y participativa, que se lleva a cabo de lo que es por medio del referéndum, asamblea, cabildos y entre otros. Como podemos ver un ejemplo en la imagen, donde todas las personas están presentes. Se realiza este acto de manera presencial y de manera participativa. Es decir, que esta democracia se realiza en el acto, en el momento. Como punto 2 tenemos la democracia representativa, que se da por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto. Esto conforme a la ley. Podemos ver que un conjunto de personas que se sitúa en la parte de atrás, en la imagen, cuentan con un voto por persona, entonces estas eligen a su representante, a los que los va a guiar. Y como punto 3 y último tenemos la democracia comunitaria, que se da por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones. Esto puede ser a través de una reunión, entonces ya dependiendo de las costumbres, de las tradiciones que tenga cada comunidad y cómo le guste designar a su representante. Artículo 12. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Estos 4 órganos tienen sus funciones respectivas y en sí son base fundamental para el funcionamiento del Estado, del gobierno. Sus funciones estatales son de control y el de la defensa de la sociedad y asimismo del Estado. Y por último, estas funciones de los órganos públicos no se pueden reunir en un solo órgano, ni son delegables entre sí. Cada quien tiene su función y su importancia para un buen manejo dentro de un gobierno. Continuando con la exposición, mi nombre es Jimena Grinelda Salinas Catari. Yo les voy a explicar sobre el título 2, que son los derechos fundamentales y garantías. Capítulo 1, disposiciones generales. Como primer punto tenemos el artículo número 13, donde nos menciona que los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Es decir, que estos derechos no pueden ser transgredidos, manipulados en cualquier circunstancia social o política, y que son para todos los habitantes del territorio boliviano, donde no tiene que existir ninguna exclusión o discriminación social o de credo religioso, donde el Estado tiene la obligación de brindar, promover, proteger
que es proteger mediante las leyes, decretos, disposiciones transitorias a todos los bolivianos estantes del territorio boliviano. Como primero tenemos los derechos que proclama esta Constitución. No serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. Según la Constitución Política del Estado, todos los derechos de las personas no podrán ser negados ni vulnerados por ningún motivo y prevista en los convenios y tratados con los países miembros al cual Bolivia pertenece. Como segundo, la clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. Si bien la Constitución Política del Estado clasifica y jerarquiza los derechos constitucionales de las personas, esto no da lugar, ¿no?, a que las personas sean superiores a otras, sino más al contrario. La Constitución busca lo que es la equidad, la igualdad entre todos los habitantes del territorio boliviano. En sí, esto es el espíritu en el cual la ley se sustenta. Como tercero, los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados de esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Es decir, que la Constitución Política del Estado reconoce, ¿no?, lo que es los tratados y convenios internacionales y reconoce que todos los derechos fundamentales de las personas y que no tienen ningún tipo de limitaciones para las personas y que no vulneran los derechos y el orden jurídico de la convivencia social, y es donde se llega a fortalecer estos derechos humanos. En el artículo 14, todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna, donde todos los ciudadanos estantes del Estado Plurinacional de Bolivia son reconocidos como personas plurales que tienen una forma distinta de manifestarse dentro de una sociedad, dando sus criterios frente a su visión que tiene, ¿no?, una persona. Y es así que los derechos constitucionales los ampara sin ninguna distinción alguna. Como segundo, el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religiosa, ideología. Que esto claramente se ve reflejado en la Ley 045, que es la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, esta ley tiene por objeto fundamental la eliminación de todas esas conductas de racismo como personas, empezando, ¿no?, desde las personas jurídicas, políticas y públicas. Como tercero, el Estado garantiza a todas las personas y colectividades sin discriminación alguna el libre y el eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. Como cuarto, en el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no mandan, ni a privarse de lo que están y privarse de lo que éstas no prohíban. Como quinto, las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas, bolivianos o extranjeros en el territorio boliviano. Y por último, los extranjeros y extranjeras en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga. Es decir, que todos los ciudadanos extranjeros, cual fuera su nacionalidad, tienen la obligación de cumplir la Constitución Política del Estado en sus derechos y deberes como ciudadanos, dentro del Estado, protegiendo su integridad personal. Artículo 15. Como primer párrafo, nos indica que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. 2. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 3.
El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. 4. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna. 5. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas. Artículo 16. Como primer párrafo nos indica que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. 2. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación. Artículo 18. Como primer párrafo nos indica que todas las personas tienen derecho a la salud. 2. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. 3. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Jaina Sana y hoy les voy a explicar sobre el artículo 19 y 20. En la primera parte del artículo se basa más en el derecho de las viviendas adecuadas donde cada persona requiere para vivir una vida mejor. En la primera parte. En la segunda parte es donde el Estado son sus niveles de gobierno, donde provienen los planes de vivienda para un interés social mediante los sistemas adecuados de financiamiento, donde se basan más en los principios con la solidaridad y el financiamiento adecuado, más que todo para las personas con escasos recursos que llegan a ser de la clase baja o la clase media, en cualquiera de ellas, o como también puede ser en las áreas alejadas o en las áreas rurales. Por tanto, el artículo 20 también está entrelazada muy bien conectada con el artículo 19, ya que esta primera parte habla más sobre el derecho de los servicios básicos que cada uno de nosotros tiene, como ser el agua potable, telecomunicaciones, luz, alcantarillado, gas domiciliario. En la segunda parte de esta llega también cómo son los servicios y cómo tienen que ser adquiridos con un contrato que el gobierno establece, ¿no?, a cada una de estas empresas privadas y que nos llegan a dar una facturación de todo lo que gastamos en cada mes, como ser el de gas, luz, agua, que constantemente nos traen las facturas en todo lo que gastamos. Eso es para ver la calidad de cómo llegamos a tener esos servicios y que también tienen un respectivo control social. Por tanto, en la tercera parte tenemos el acceso del agua y el alcantarillado, donde también se constituyen en derechos humanos y que no es una concesión ni una privatización, más al contrario. Estos dos accesos son el derecho de cada uno de nosotros, donde el porcentaje del agua potable está en un 70% y el alcantarillado está en un 55%. Por tanto, deberíamos mejorar un poco más, o el Estado tiene que mejorar un poco más al respecto a esto, donde el alcantarillado y el agua son servicios básicos que está a responsabilidad del Estado. Y también no olvidemos que es un derecho de cada uno de nosotros tener estos servicios básicos
para poder mejorar, ¿no? Bueno, a continuación les van a mostrar un poco más sobre los demás artículos. Derechos de las naciones y pueblo indígena, originario campesinos. Artículo 30. Es de nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, gozan de los siguientes derechos. 1. A existir libremente. 2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres y a su propia cosmovisión. 3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. 4. A la libre determinación y territorialidad. 5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. 6. A la titulación colectiva de tierras y territorios. 7. A la protección de sus lugares sagrados. 8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. 9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. 10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. 11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 13. Al sistema de salud universal y gratuito, que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales. 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos, económicos, acorde a su cosmovisión. 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones cada vez que se provean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria realizada por el Estado en buena fe y concertada respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. 16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos. 17. A la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. 18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos consagrados en esta Constitución y la Ley. Artículo 31. Las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. Las naciones y los pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan. Artículo 32. El pueblo afroboliviano goza en todo lo que corresponda de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Mi nombre es Argote Meneses Pamela y continuando daré una pequeña conclusión. Una constitución debe realizarse con el objetivo de establecer distintos puntos con respecto al aseguramiento de los respectivos intereses de los miembros de una comunidad social, entre los cuales podemos mencionar los derechos individuales y las garantías constitucionales que se les debe reconocer a cada uno de los ciudadanos.
Hemos visto también que la Constitución Política del Estado Boliviano es una constitución de orden escrito y que para su modificación requiere un proceso especial realizado por determinados órganos del Estado. También mencionar que la necesidad social es la que origina que estas normas sean creadas y reformadas para un buen funcionamiento del país. Debe ser una constitución que en verdad se transforme efectivamente a favor del pueblo, donde el poder constituyente debe recaer en el mismo pueblo y así éste pueda ser libre de expresar su voluntad bajo un Congreso bien organizado. En pocas palabras, debe ser elaborado teniendo como base la realidad social, mediante la cual sea beneficiado cada uno de los habitantes de nuestro territorio nacional.